Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. Hace unas semanas tuvimos la reseña completa del reloj DB36. En este video quiero centrarme únicamente en la configuración completa de hora, fecha, alarma y demás funciones que vayan surgiendo. Sin más, pues vamos a verlo. Nos vamos directo a esta configuración. A quien desee ver la reseña completa con especificaciones, pues aquí les dejo la tarjeta el lado derecho. Esto será desde la pantalla principal. Sabemos que estamos ahí porque tenemos encima el nombre del día en el idioma que hayamos seleccionado, por debajo hora, minutos y segundos y la fecha, año, mes y número del mes. La configuración la haremos con prácticamente todos los botones, los 6 que tenemos aquí alrededor. Primero iniciamos la configuración con Adjust, dejándolo presionado. Empiezan a parpadear los segundos. Para hacer la configuración lo haremos con el botón Forward. Si lo presiono antes de 30, se reinicia a 0. Para ya sea cronometrarlo con algún otro reloj, desde el mismo, desde 0. Si dejamos que pasen los 20 segundos, lo que va a pasar es que el minuto se va a adelantar de 23 a 24. Vean, aquí ya nos pasan los 30 segundos. Si yo presiono forward, lo que va a pasar es que el 23 nos cambia a 24. Para ya pasar por cada uno de los dígitos, lo haremos con el botón right, hacia derecha, o left, como aquí tenemos la indicación, pero yo por cada uno de ellos presiono el botón derecho y lo que nos hace es que nos cambia ya al primero el año, ya sea que deseen ir hacia la derecha o hacia la izquierda, como ustedes gusten. Digamos que vamos hacia la derecha aquí del 2001, presionamos ya sea adelante para seleccionar el año necesario o correcto, o si nos equivocamos pues vamos hacia atrás. Si en algún momento rebasamos el 21 y queremos seguir hacia adelante, no nos irá desde el 2050, después 2100, 101, sino que llega al 2039 y reinicia al 2000. Simplemente seleccionamos el año correcto, en este caso 21, y pasamos ahora al número del mes. Lo haremos con el botón derecho. Ahí empieza a parpadear, seleccionamos el mes correcto, sabemos que es el mes porque si llegamos a 12 pues nos va a regresar a 1. Simplemente nos vamos a 8, agosto, ok. Seleccionamos ahora el número del día y presionamos el botón derecho. Vamos a tomar el día necesario. Si nos pasamos, pues no hay problema, al igual podemos ir hacia atrás. Y además nos tiene un calendario automático, lo que significa que nos va a dar el número de días correctos, ya sea año bisiesto, pues si es febrero, nos va a dar los 29 días. Aquí en el caso de agosto tendrá 30, 31, entonces salta a 1. Ok, seleccionamos el necesario. Ya lo tendríamos correcto en el día 18. Presionamos el botón derecho para ir a la siguiente, que sería el idioma, al cual se puede seleccionar hasta 13 idiomas diferentes. Aquí iniciando por 3 letras, así nos lo representa en nuestras letras grandes. FRA significaría que es idioma francés, para ir hacia adelante con el botón de forward. Después sería Netherlands, que sería holandés o de Países Bajos. Tendremos danés, después alemán, italiano, sueco, polaco, rumano, turco, ruso, inglés, portugués y español. En este caso pues lo voy a dejar en español claramente. Después de ahí presiono nuevamente el botón right, derecha, y nos va a cambiar ya a configuración de hora. Aquí al igual pues simplemente nos vamos hacia adelante o hacia atrás dependiendo si queremos AM o PM. Ya nos lo da con una P, una A, y cambió de las 12, nos pasó a AM por la madrugada. Después volvemos a dejarlo por la tarde, alrededor de las 6, listo. Cambiamos ahora los minutos y seleccionamos el necesario. Lo dejamos en 29 y listo. El último serían los segundos, que fue con el que iniciamos. Ya para cerrar la configuración lo haremos con el botón de Adjust. ¿Y qué pasa? Que en ese momento nos debe dar el nombre del día en el cual pues, nos debemos encontrar, o si está correcto ya nos va a aparecer aquí el día miércoles con 3 letras. Cerramos con Adjust y listo. Aquí aparece ya M y E de miércoles, la abreviatura. Entonces significa que pues, lo hicimos de manera correcta. Si en algún momento pues no parece que es el día, pues simplemente porque a lo mejor hicimos al revés la configuración de el mes y el día. De aquí el reloj también nos permite configurar en horario ya sea de 12 o de 24 horas. Ahí se encuentra en horario de 12 porque tenemos P. Y ahí si presionamos el botón derecho simplemente aquí tenemos 12:24, nos va a cambiar a 18 horas y genera ese bip. Presionamos y nos regresa al formato de 12 de manera rápida. Tenemos el sistema DST que nos permite adelantar o retrasar una hora por el horario de verano, que así le decimos aquí en México, no sé en otros lugares si lo denominan igual, o de este sistema de ahorro de energía donde se aprovecha la luz solar. Pues si queremos retirarlo, dejamos presionado el botón de right durante unos segundos y este DST se va a quitar, y lo que va a hacer con el horario es que nos quita una hora. Lo dejamos presionado, siempre va a cambiar ya sea en el formato 12 o 24, pero tenemos que dejarlo presionado y nos cambia o nos adelanta una hora. Aquí les adelantaré que este sonido que hacemos para cada cambio de las funciones pues no se puede retirar, siempre lo tenemos ese bip o doble bip para el sonido de cambio de funciones o uso de cada uno de los pulsadores.
Para eso presionamos el botón izquierdo de Mode y nos va a pasar ya a la función de banco de datos, que es donde podemos registrar hasta 30 números con nombres y número telefónico o cualquier información que ustedes necesiten que contenga letras y números en la parte de abajo, alguna clave o lo que ustedes requieran. Si se dieron cuenta, como tenemos 30 espacios, pues al llegar a la función nos va a aparecer las que nos restan. Aquí nos aparece 29 porque ya tengo registrada una. Por encima aparece el nombre en el cual recorre con estos números como JC. Por debajo ya coloqué un número random de, podría decirse, de teléfono. Si lo que queremos es realizar un nuevo registro, pues con el botón derecho nos vamos a donde tengamos un espacio libre y de ahí presionamos el botón izquierdo de Adjust. Unos segundos. Empieza a parpadear por encima. Primero colocamos ya sea las letras o números, lo que ustedes deseen. Y además va con el idioma que se haya seleccionado de forma original o de primera vez. Por ejemplo, aquí pues nos vamos recorriendo con el botón derecho de right hacia derecha o izquierda. Si en un momento ya queremos seleccionar alguna letra, presionamos el botón forward. Ahí nos va a empezar por A, pues en el sentido del alfabeto, B, C y demás símbolos. Si nos vamos hacia atrás, pues de ahí nos va a cambiar a algunos símbolos y después a números. Tenemos en blanco 9, 7, así en adelante con algunos símbolos también. Más, menos, incluso por ahí el arroba. Pero bueno, ya dependiendo cuál ustedes deseen, digamos que colocamos, no sé, la A o la C. Después tenemos adelante la A. Colocamos otra letra necesaria como la H y demás en adelante. Así tendremos hasta 8 espacios. Digamos, ahí van 3. Si llegamos al final, pues lo que va a hacer es que nos va a recorrer a la parte inferior. Aquí ya podemos colocar los números. Sin más, después de 9, pues no tendremos más que regresar a 0, bueno, pasando por este corchete, izquierda a derecha, y de ahí en blanco, nuevamente a 0. Colocamos el necesario, de ahí para pasar al siguiente espacio, presionamos derecha y nos salta al siguiente. Tendremos 0, 1 y así sucesivamente por los espacios necesarios, o los números necesarios, perdón. Entonces por encima tendremos hasta 8 espacios y por debajo hasta 15 dígitos. En el momento que ya tengamos la información correcta, pues lo cerramos con el botón superior izquierdo de Adjust, parpadeará y nos tendrá ya la información integrada en el reloj. Ahora ya que tenemos los registros, estos nos los va a acomodar automáticamente por orden alfabético. Por lo tanto, si presiono a la derecha me va a cambiar al registro que tenía previo, que comenzaba con J. Lo presiono hacia adelante y ahí está. Si me voy hacia atrás, pues obviamente me va a dar en 0 porque el orden alfabético comienza, en este caso, por la C. Si después de cerrar la configuración presiono el botón de Mode, me va a regresar a la pantalla principal y así cada una de las funciones de esta pantalla. Si quiero ver el último registro que haya realizado de forma rápida, lo que debo de presionar es este botón forward. Vean, presiono y aparece el último registro que hayamos hecho. Esto únicamente para un vistazo rápido y también como un pequeño tip. Si queremos corregir o borrar un dato, pues nos ponemos encima del registro que hayamos hecho y lo volvemos a entrar en la configuración y de aquí pues ya seleccionaríamos el necesario. Si ya teniendo el registro hecho lo que queremos es borrarlo de forma completa, pues nuevamente ingresamos el botón de Adjust en cualquiera que hayamos seleccionado y en este momento presionamos el botón izquierdo y derecho al mismo tiempo. Nos aparecerán 3 letras CLR y listo, se ha borrado el registro. Cerramos y ya únicamente nos va a quedar pues el registro que hayamos hecho de JSEC porque nos aparece ahí 29, nos queda uno solo, presionamos y ahí tenemos solamente el que hice de forma original, lo que ya tenía hecho. Para esto presionamos el botón izquierdo de Mode 2 veces y nos cambia ya al apartado de la alarma. Lo sabemos porque tenemos la pequeña campana A y L de Alarm. De ahí sabemos que tenemos hasta 5 alarmas programables. Nos encontramos en la 1, aquí nos aparece el número. Si queremos ir cambiando a cada una de ellas con el botón de Forward, 2, 3, 4, 5 y después tendremos Signal o SW de cada hora. Presionamos y nos cambia nuevamente a la 1. Si queremos en este punto activarla, pues simplemente presionamos el botón derecho. Se inicia. Volvemos a presionar y nos aparece SNZ, que es el de snooze, que nos permite tener una repetición de despertador, esto cada 5 minutos durante 7 ocasiones. Solo lo permite la número 1, si volvemos a presionar esta se desactiva. La 2 y en adelante no nos traerá esa función, todo se hace en la primera. Si ya queremos empezar la configuración, dejamos presionado el botón de Adjust, unos segundos, empieza a parpadear, bueno, se activa de forma automática, parpadea ahora, de ahí pues con el botón es delantero, si iremos hacia adelante, no sé, AM, podemos ir a las 1 de la tarde. Si nos equivocamos, queremos ir hacia atrás con este botón. 8 de la mañana. Para cambiar a minutos, pues con el botón de right. Aquí ya está. Iremos hacia adelante o hacia atrás en el momento necesario o el punto indicado que necesitemos la alarma. Ya para cerrar, simplemente nuevamente con el botón de Adjust. Y listo. Aquí ya tendríamos activa la primera alarma a las 8:55 de la mañana. Y además, por debajo
tenemos siempre presente el horario principal que hayamos programado. En este caso las 6:57. Ahí está el horario principal. Ahora, lo que también nos permite este reloj es el poder configurar una alarma con una fecha en específico. Digamos que nos pasamos a la alarma número 2 y vean que por abajo no aparece la fecha, sino nos aparece simplemente estas líneas. Si empezamos la configuración y después de horas y minutos nos llegamos a este apartado, pues nos indica que podemos configurarlo ya sea por día, por un día durante un solo mes, o que suene un día solamente en ese mes indicado. Por ejemplo, aquí nos ponemos sobre el mes, pues podemos seleccionar el mes, digamos, de agosto. Si lo cerramos en este momento, esta alarma programada va a sonar todos los días solamente durante el mes de agosto. Y de ahí dejamos el mes y seleccionamos también el número del día. Y en este momento va a sonar la alarma solamente durante el mes seleccionado y el día elegido. En este caso solamente el día 5 durante los meses de agosto, si lo dejamos de esta forma. O si borramos el mes y dejamos un día, pues simplemente va a sonar los días 5 de cada mes. Así cada una de las alarmas sin que se interpongan. Ahora, después del 5 nos da un doble 0. Llegamos a este punto. Esto quiere decir que estamos en la programación de Signal o de ese doble bip que nos da cada hora. Aquí está activado porque tenemos el testigo S y G. Lo que queremos es desactivarlo para que no suene cada hora, pues presionamos el botón derecho. Sin entrar a configuración, simplemente se apaga o se activa. Lo dejamos así, pues en la pantalla principal ya no lo tendremos, entonces cada hora no va a sonar. Ahora, si nos encontramos dentro de alguna alarma y queremos probar el sonido, pues dejamos presionado el botón derecho unos segundos y empezará a sonar hasta que lo soltemos. Siguiendo, presionamos el botón Mode 1, 2, 3 y llegamos al cronógrafo. Aquí tenemos el icono de una pequeña persona corriendo, ST, y simplemente con el botón derecho empezará a correr las centésimas, segundos, minutos y horas. En cualquier momento detenemos y con el botón superior izquierdo de Adjust reiniciamos a 0. Así las veces que sean necesarias. Si queremos generar un corte, pues presionamos en este momento y vean, aparece SPL de split o ese corte en el transcurso del tiempo. Si en cualquier momento lo volvemos a presionar, va a reiniciar desde el conteo interno que se haya mantenido. Vean, se quedó ahí en 2 segundos, presiono, quiere decir que ya pasaron 18 segundos. Así también las veces que sean necesarias. A lo que el reloj pues simplemente nos dejará cronometrar hasta 23 horas con 59 minutos y 59 segundos, digamos hasta prácticamente 24 horas. Llegamos a la cuenta regresiva presionando el botón izquierdo 4 veces y tendremos ya TR de timer y este pequeño como reloj o icono de un reloj de arena. De ahí presionamos el botón derecho para iniciar. Vean, aparece y nos lo da desde 24 horas hacia atrás, 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si lo que queremos es detenerlo, pues el botón derecho y enviamos nuevamente a 0 con el botón superior de Adjust. Si lo que queremos es nosotros elegir en qué momento ir hacia atrás o en esta cuenta regresiva, por algo que necesitemos cronometrar, dejamos apretado Adjust y empiezan a parpadear solamente las horas. Con el botón derecho, con el botón de forward, pues iremos presionando el número de horas que necesitemos. Si lo que queremos son solamente minutos, pues dejamos en 0. Presionamos el botón right, nos cambia a minutos y seleccionamos ya sea 5 o de más en adelante. En cualquier momento pues presionamos Adjust, se cierra y vamos a darle al botón derecho y me va a empezar la cuenta regresiva. Desde 4,59 minutos hasta atrás nos genera un beep al momento de detenerse, pero este no inicia sino simplemente llega a 0. Podemos cerrar y presionar el botón izquierdo y listo. Vean y escuchen, el momento que llega a el término de los segundos, simplemente genera unos beeps, pero no reinicia, solamente nos da la alarma hasta el momento que lo detengamos con cualquier botón. Llegamos a una función tal vez muy apta para viajeros, que es presionando 5 veces DT Dual Time. Tenemos este pequeño icono de un reloj, este doble uso horario donde podemos colocar un horario diferente al horario principal, ya sea del lugar de origen donde se encuentren o si quieren viceversa como deseen. Aquí podemos programar presionando el botón superior de Adjust. Empiezan a parpadear las horas, solamente podemos modificar hora y minutos ya que los segundos van junto con el horario principal. Vean, podemos colocar ya sea las 8, 9, 11 de la noche, de ahí saltamos con el botón derecho a minutos y podemos irnos hacia atrás con reverse, digamos 11:30. Todo va seleccionado también a ya sea 12 o 24 horas con el horario principal. Y de ahí si presionamos el botón Mode no nos va a cambiar a segundos, nos va a regresar a horas. Por eso decía no se puede seleccionar los segundos, simplemente podemos configurar horas y minutos. Si en un momento queremos cerrar, pues botón de Adjust. Ya notaron por encima también nos da la opción de cambiar el horario de verano, de adelantar o retrasar una hora. Aquí sin entrar en configuración dejamos presionado también Right unos segundos y lo que hace es que bota este pequeño icono y nos regresa una hora. Presionamos y lo activamos, nos va a adelantar una hora.
De ahí, estando en la pantalla principal y queremos ver un vistazo del doble uso horario, presionamos el botón reverse en la pantalla principal y nos va a enviar esa pantalla de forma rápida. Bueno, me parece que con eso vimos prácticamente la configuración completa de este reloj DB36, bastante funcional, de la marca Casio. No sé qué piensen, por eso siempre les pido sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión, en el caso de que me haya equivocado, de alguna duda. Si les ayudó, pues dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. En la descripción les dejaré mis redes sociales y un apartado por si gustan apoyar este mismo canal. Quien esté suscrito, hágalo, cualquiera de los apartados es rápido, es gratis. Denle a la campana que ya estaré trayendo la reseña de este W219H. Pero bueno, no les quito más su tiempo y ya sin más, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.